Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo esos retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. Hoy os traigo un vídeo de partida a Harakiri Blades of Honor. Harakiri es un juego que yo y muchos de los que seguís el canal seguramente esperamos con ansias a que llegue. Mientras esto no se produce, los de Synergy Games me han hecho llegar el prototipo para poder enseñar en el canal la partida a la misión tutorial que viene en este prototipo. Esta misión tutorial es aparte de la campaña, no contiene ningún tipo de spoilers de toda la campaña que llegará a los mecenas y se puede jugar aparte, y también vendrá incluida en el juego como misión one shot. Sobra decir que todos los componentes que veis en este vídeo son prototipo, no son finales. Muchos de ellos parecerán finales, de hecho es un prototipo gran calidad, la verdad es que me he quedado sorprendido para ser un prototipo. Bueno, es todo prototipo excepto las miniaturas, que ya las enseñé en detalle en otro vídeo, aquí os dejo el enlace. Estas son las de plástico que recibiremos los mecenas. También son finales los dados que veréis en la partida, que son estos. Las monedas también. Esto es producción final ya. Y la bandeja que utilizo, que veréis que utilizo en el vídeo, es casi final. La impresión no es profesional, no es la definitiva, pero es casi la que nos llegará a los mecenas. Y en este vídeo, esta serie de vídeos lo he dividido en dos. En este veréis la fase de aventuras, que es cuando los héroes se mueven por un mapa de Japón realizando misiones. Y en el otro vídeo veréis la partida a la fase de exploración. Pues bien, una vez hecho la introducción, vamos allá con la partida a Harakiri. Bien, vamos a empezar la partida de Harakiri. Lo primero que os quiero enseñar es la preparación, cómo se prepara el mapa de Japón, los diferentes elementos del juego, el track y también la hoja de personajes, el tablero de personajes. En todos los capítulos, en todas las fases de aventura, vendrá el reglamento, cómo se prepara cada fase de aventura en concreto para que sean diferentes, porque no serán iguales, y las condiciones de victoria, derrota y qué debemos cumplir para jugar esta fase. En esta en concreto hay una serie de reglas que son el límite de tiempo que tienen los héroes, que son 6 rondas. Luego también indica que las unidades de Shogun que haya sobre el tablero, cuando haya, se mueven 3 espacios. E indica también qué párrafos leer cuando los disparadores se desencadenan en el track de tiempo. La misión de esta fase de aventuras es realizar con éxito 4 misiones en el mapa antes de la ronda 6. Bien, pues venga, vamos con la preparación del tablero y la hoja de personaje. Vamos por allá. Para empezar, explicaremos todo lo que es el mapa y los elementos del juego. Aquí tenemos el mapa donde se jugará la fase de aventuras. Y estas localizaciones están marcadas con unos tokens de números que son las misiones que tendremos. Cada misión en el mapa corresponderá a una de las cartas que hay aquí, que son las de misiones. Hay 8 cartas de misión y en el inicio dice que quitemos la 8, que quedará fuera del inicio de la partida, la apartamos. Y la número 1 empezará dada la vuelta y es la misión Purificación. Las misiones tienen pues un título, luego un pequeño resumen y lo que hay que hacer para completarla. Luego en la conclusión nos dice si la hemos hecho con éxito, lo que hay que hacer, y si no lo hemos podido conseguir, lo que hay que hacer. En esta en concreto hay que depositar 8 karmas para purificar el santuario. Interactúa con la cantidad de karmas que quieras para hacer una ofrenda. Tras realizar cada ofrenda, se lee en el libro 46. Lee el apartado conclusión cuando hayas depositado 8, es decir, hay que poner 8, pero no de una vez, podemos ir poniendo cada vez que interactuemos. Aparte, se considera fallido si al acabar la fase de aventura no hemos conseguido purificar el santuario, no hemos podido conseguir poner 8 de karma. Y es en el santuario lo pone aquí, 1, donde marca en el setup que está la misión 1. Que es concretamente el santuario de Amaterasu. Devolvemos la carta aquí y también, como veis, en el dorso de la carta de misión viene un resumen que nos indica el número, como hemos podido ver, el número de dónde está localizada en el mapa y una breve explicación o un resumen o una pista de lo que puede ir la misión. Al inicio de la partida solo podemos ver esto, no le podemos dar la vuelta en cualquier momento
sino solo hasta que activamos e interactuamos con el token de misión en el mapa. Es decir, ahora mismo podemos leer esta, porque nos lo dice en el setup, pero las demás solo podemos leer el resumen de lo que puede ir o la pista de lo que puede ir cada misión. Luego tenemos el mapa por donde nos moveremos. Nos moveremos por estas localizaciones de aquí, donde en algunos sitios se ven simplemente poblados pequeños, en otros ciudades y en otros santuarios. Están comunicados todos estos lugares por caminos. Hay caminos normales, que son estos de tierra, y luego los caminos reales. Por los que si andamos por caminos reales, los eventos serán más beneficiosos o no tan perjudiciales que si andamos por caminos no asfaltados o no empedrados. Ya lo veremos durante la partida. Las localizaciones pueden ser simples poblados o pueden ser ciudades también. Las ciudades se identifican por el nombre en esta bandera y porque tienen una serie de iconos. Esta serie de iconos son los servicios que hay disponibles en las ciudades. No en todas las ciudades hay los mismos servicios. Vemos que aquí, por ejemplo, en Iga no están los mismos servicios que aquí. Aparte de los poblados pequeños, las ciudades, también tenemos los santuarios, que son estos lugares donde normalmente hay estatuas erigidas en torno a los dioses, donde está el nombre con una banderola o con un banner de color blanco. Luego también tenemos en la setup cómo se prepara el track de ronda. El track de ronda va numerado del 1 al 12. Este es el marcador del número de ronda. Este es el marcador de la influencia del Shogun. Y aparte tenemos un disparador que se activa cuando el marcador de ronda llega aquí. Es decir, tenemos, según el setup, 6 rondas para completar la misión. Y la misión en esta fase de aventura es completar 4 misiones con éxito. Aparte del disparador de ronda, tenemos el disparador de la influencia del Shogun. Cuando este token de la influencia del Shogun llegue a este disparador o lo sobrepase, se activará este párrafo que habrá que leer en el libro de aventuras, en el libro de historias. En el setup nos dice que este token de influencia del Shogun se mueve 2 espacios cada inicio de ronda. El marcador de ronda se mueve 1 espacio cada ronda nueva. Luego también tendremos las cartas de mercado y las cartas de evento, que hay de 2 tipos, rojas y verdes. Una vez vista la preparación del mapa y de los demás elementos del juego, vamos a ver la preparación de los héroes. Voy a enseñaros los héroes y cómo vienen en este tutorial preparados para esta misión. Primero, en el tablero de personaje tenemos un hueco para el track de sincronía con el kami, que va hacia arriba. En el caso del prototipo empieza en el nivel máximo. Y aquí tenemos el kami, que es el dios que escogen al principio de la partida. Y cada uno de los niveles pues representa un poder. En este caso, a nivel 6, pues, tendría acceso a los 3. Y de los 3 poderes, el primero siempre se refiere a una habilidad que podemos usar en la fase de aventura. Luego aquí tenemos el número de puntos de vida que tiene según el nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. En el prototipo los personajes son nivel 3, por lo tanto empiezan con 13 de vida y lo marcamos aquí en el track de vida. Luego aquí tenemos el nombre y este es el punto de atributo con el que empiezan gratis. En este caso el poder, por eso le hemos puesto 1 de poder. Luego al jugarse a nivel 3, en el prototipo nos dicen que elijamos 2 atributos gratis. Yo pues le he puesto en conocimiento y en destreza. Y ya explico que estos son los atributos: poder, conocimiento, destreza y espíritu. Estos pueden ir de nivel 1 a nivel 3. Luego empieza con... Todos tienen 3 tokens de acciones para la fase de aventura. En la fase de exploración tendrán hasta 4. Y estos son los tokens del clan que se usan para marcar las misiones en la fase de aventura. Luego empiezan con un karma, 25 monedas. Y luego aquí a la derecha tenemos la armadura, los puntos de armadura que le viene dado por su armadura. En este caso empieza en el proto con esta armadura que le da 4 puntos de armadura. Luego esto de aquí, estos espacios son para poner las habilidades. Los personajes empiezan con una habilidad de nivel 1, gratis. Las habilidades tienen 2 caras, tenemos que elegir una de ellas.
y ya no se mueven toda la partida y van ganando habilidades y las van poniendo aquí. Y este espacio es para poner los dados para marcar las habilidades que usamos en la fase de exploración. Luego finalmente vemos los objetos. Cada héroe puede llevar equipado un arma y una armadura. Luego aquí abajo, en lo que sería la mochila, puede llevar hasta 5 objetos del mercado y aparte un arma no equipada. Es decir, en total serían 6 cartas en la mochila, 5 objetos y un arma no equipada. De armadura solo se puede llevar una equipada. En el caso de que comprásemos otra o consiguiésemos otra, tendríamos que deshacernos de la que tenemos y equipar la armadura nueva. Finalmente los héroes empezarán en esta localización de aquí, que es Suruga, los 4 en la misma localización. Una vez tenemos todo preparado, os voy a hacer un resumen de las rondas que se juegan en la fase de aventuras. Primero viene la fase del Shogun. Lo primero que se hace aquí es mover el track de rondas. En la primera ronda empieza en el 1, por lo tanto no se mueve, pero en la siguiente se moverá un espacio cada inicio de ronda. Lo siguiente es mover el token de influencia del Shogun en el track de tiempo. Concretamente, en esta misión nos dice en la preparación que cada vez que se mueva se moverá 2 espacios. Luego se sacará una carta de influencia del Shogun que se leerá, en la que se leerá el efecto dependiendo de en qué tramo del track esté el track de influencia del Shogun. Una vez aplicado el efecto de la carta, se moverán las unidades del Shogun y es aquí donde aplicamos pues lo que diga en la preparación, en las reglas de esta fase. En este caso se mueven 3 espacios cada vez que se tengan que mover unidades del Shogun por el mapa. Una vez hecho todo esto, acaba la fase del Shogun y empieza la fase de los héroes, donde cada uno de ellos irá haciendo acciones con los 3 tokens de acción que tienen. Ya primero se moverán, luego tanto como quieran, luego activarán un evento, depende por donde hayan viajado, y posteriormente interactuarán con el lugar del mapa donde estén. Los turnos de los héroes son libres. Puede empezar un héroe y después seguir otro indistintamente. No es un orden prefijado, pero eso sí, cada vez que empieza un héroe tiene que acabar su turno para que pueda comenzar otro. Una vez acaban los héroes, vuelve la ronda a empezar. Bien, pues venga, vamos ahora voy a leeros ahora la introducción a la misión tutorial y iremos con la partida directamente. Misión del prototipo, el rescate del espía. Tras un largo viaje, los 4 compañeros llegaron por fin a su destino, la ciudad de Tsuruga. Entre ellos estaba Tomoe, del clan Sakura, una joven y diestra samurái. Su gran deseo era encontrar a su padre, apresado por el Shogun tras la guerra que le permitió eliminar al emperador y hacerse con el control de Japón. Una tierra que ahora gobernaba con puño de hierro, oprimiendo a la población. Junto a ella se encontraba un desdichado ronin caído en desgracia de nombre Akira, antiguo samurái del clan de la Luciérnaga, quien además había perdido recientemente la vista. Aunque la suerte hizo que un tengu llamado Hirobu se apiadara de él, tras observarlo mientras vagaba por el bosque, completamente desorientado y perdido. Por eso se encargó de adiestrarlo y le enseñó a mejorar su técnica de combate, centrándose en el uso de la katana y de las artes marciales. Pero además le mostró la forma de desarrollar y aprovechar al máximo sus otros sentidos, con el fin de suplir su irreversible ceguera, hasta que Akira llegó a alcanzar unos límites más allá de lo estrictamente humano. El tercero de los miembros del grupo era Hikaru, un monje perteneciente al clan del dragón, en cuyo corazón crecía un gran odio dirigido hacia el Shogun, que había sometido las tierras que tanto amaba. Los campesinos malvivían y sufrían todo tipo de saqueos y vejaciones por parte de los secuaces del tirano, que se extendían como una oscura sombra por todo Japón. Eso había encendido en el corazón del monje la llama de la rebelión, lo que hizo unirse a sus compañeros en busca de venganza. Y por fin, el cuarto de los integrantes de tan diverso grupo era un ninja de nombre Hattori, del clan de la montaña, que buscaba con desesperación a su esposa. Para su desgracia, durante las guerras que llevaron al shogun a alzarse con el poder, su aldea fue arrasada y de su amada no quedó ni rastro. Todo indicaba que había caído en manos del tirano, quien la había secuestrado con algún oscuro fin. Para desdicha de Hattori, no contaba con ninguna pista, ni sabía dónde investigar, lo que le había llevado a emprender una búsqueda cuyo final no podía ni imaginar. Sin que ellos aún lo supieran, el destino de todo Japón estaba ahora en sus manos. Su camino los había llevado hasta Tsuruga, donde, en su lucha contra el opresor, deseaban reunirse con la resistencia que actuaba en esa zona. Según había llegado a los oídos del grupo, los insurgentes de Tsuruga estaban bien organizados y tenían confidentes repartidos por gran parte de Japón. Por eso necesitaban su ayuda, con el fin de localizar dónde se ocultaba un espía que poseía una información muy valiosa, y así lo habían hecho. Como no podía ser de otro modo, la resistencia se ofreció a colaborar y puso a su red de espías en movimiento.
pero encontrar a su objetivo no era tarea sencilla y sin duda requería de cierto tiempo. Mientras tanto, los 4 guardarían en Suruga y ayudarían a la resistencia de la zona, pues había mucho que hacer en lucha contra el Shogun. Tomoe, Hikaru, Akira y Hattori aún no sabían cuán largo y peligroso iba a ser el camino que tenían por delante, una senda que podría guiarlos hacia el honor y la redención o hacia la más terrible de las humillaciones y la más cruel de las derrotas. Solo emprendiendo esa misteriosa travesía podrían averiguarlo. Bien, una vez leída esta introducción del libro de historias, tenemos más abajo todos los párrafos a los que se referirá esta fase, numerados, que los llaman conclusiones. Y luego más abajo tenemos las marcas, que son como puntos de guardado de historia. Estas marcas nos las pedirán tachar en determinados momentos del juego y nos permitirá al juego saber qué elecciones hemos tomado o qué resultados hemos tenido en ciertas misiones y reflejarán o influirán en futuras decisiones o en futuros acontecimientos de la historia. Venga, pues vamos ya con la primera ronda de juego. Lo primero que se hace es actualizar el track de ronda. Como estamos en la primera, no hay que moverlo, ya que en el setup nos dice que lo pongamos en el primero. Y lo siguiente que se hace es avanzar el track del Shogun mediante este token de la influencia del Shogun. En el setup ya nos dice que en cada ronda avanzará 2 espacios, por lo que lo pondremos en el número 2. Lo siguiente que hacemos es sacar una carta de influencia del Shogun de este mazo de aquí. Cogemos la primera carta y aplicamos los resultados. Aquí nos dice calles peligrosas. Los espías del Shogun controlan las calles de las principales ciudades. Todo aquel que no los reconozca tendrá un problema. Y veis que nos salen 3 espacios, uno verde, otro amarillo y otro rojo. Esto se refiere a dónde está la influencia del Shogun en el track en este momento. Aquí en esta primera sección es en la sección verde, esta segunda sección es la amarilla y esta tercera es la roja. Por lo tanto, se aplicará la consecuencia verde. Los personajes que comiencen su turno en una ciudad deberán tirar una tirada de conocimiento de dificultad 3. Si no la superan, perderán una vida. Esto quedará permanente hasta que se saque la siguiente carta en el inicio de ronda de la influencia del Shogun. Es más, si el track se actualiza por cualquier modo y pasa a otra fase, a la fase amarilla, por ejemplo, durante el turno de los héroes, esto también se actualiza. En vez de hacernos este efecto, nos hará este, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta a la hora de jugar los turnos de los héroes. Después de actualizar el track y jugar la carta de influencia del Shogun, lo siguiente que se hace es mover las unidades de enemigos si hubiera enemigos en el mapa de aventura. En este caso no hay, por lo tanto ya acabamos la primera fase del juego, que es la fase del Shogun, el turno del Shogun. Ahora viene el turno de los héroes. En el turno de los héroes, cada héroe recibe 3 puntos de acción y son libres de jugar cada uno de sus turnos cuando quieran. No hay un orden establecido. Dependiendo de la situación, pues nos interesará más que actúe un héroe antes que otro. Eso sí, cada héroe debe completar su turno antes de que empiece otro. Lo primero que deberíamos hacer es ir a estas 2 localizaciones de aquí, que son las más cercanas. Vamos a ir a... esta es la misión 4, que corresponde con esta carta. A estas cartas de misión no les podemos dar la vuelta hasta que no interactuamos con el token de misión. Pero sí podemos leer el dorso para tener una idea. En este caso, la 4 dice el daimyo del clan Sakura. Dirígete a Kioto para buscar el apoyo del clan Sakura. Podemos elegir quién vaya a hacer la misión. En este caso haremos que vaya Tomoe, que es del clan Sakura. Por lo tanto, vamos a jugar el turno de Tomoe. Pero antes de empezar, acordaros que teníamos el evento activo de calles peligrosas, nivel verde. Había que hacer una tirada de conocimiento, dificultad 3, si no, perdían una vida. Y todos los héroes van a comenzar el turno en Suruga, por lo que los 4 deben hacer la tirada de conocimiento al empezar su turno. Es importante decir que si durante el turno del primer héroe, por ejemplo, el track de influencia del Shogun pasase a otro nivel, el siguiente héroe tendría que actualizar el efecto del evento,
¿vale? Ya sea el nivel amarillo, rojo, lo que pasase. Las tiradas de atributos se hacen con el dado de 6 y hay que igualar o superar el valor. Se le suma a la tirada el nivel de conocimiento del personaje. En este caso es nivel, tiene conocimiento 1, por lo tanto se sumará 1 a la tirada. Dificultad 3. Perfecto, hemos sacado un 6 más 1, 7, de sobra lo pasamos. Para mover debemos gastar uno de los 3 puntos de acción. Con este punto de acción gastado ganamos 3 puntos de movimiento y siempre luego hay que sumar la destreza. La destreza es Tomoe es 1 y eso nos dará en total 4 puntos de movimiento. Podemos mover de localización en localización libremente con esos 4 puntos. Podríamos hacer 1, 2 y 3 y nos sobraría un punto que no podríamos gastar. Es decir, el movimiento lo tenemos que gastar de una vez. No podemos mover una parte, hacer una acción, una interacción y gastar los puntos que nos quedaban para mover luego. Es decir, que Tomoe en este movimiento perderá un punto de movimiento. Luego, después de mover, miraremos qué ruta ha seguido nuestro héroe para llegar a su destino. Dependiendo de los caminos que haya cogido, deberemos sacar un tipo de evento u otro después del movimiento. Hay carreteras empedradas, como estas de aquí o estas de aquí, son las carreteras reales. Y hay carreteras más rurales, que son caminos de tierra. Si el héroe ha viajado todo el camino por caminos reales, sacará un evento de tipo verde, que son los eventos más o menos benignos, no tan perjudiciales. Pero si en su movimiento ha pasado por algún camino de tierra o camino peligroso, deberemos sacar un evento rojo. Otra cosa importante es que si nuestro movimiento solo ha recorrido una localización o solo ha consistido en un tramo, como si dijésemos, sería un viaje corto y no se sacaría evento. Las cartas de eventos son estas. Por un lado son rojas y por otro lado verdes. Y como aquí Tomoe ha viajado siempre por camino real, sacará un evento de tipo verde. En este caso, este evento es Ema. Encuentras un extraño Ema cerca de un santuario. Esta carta la debería leer otra persona porque como son de elección múltiple y las opciones están aquí delante, pues nos podemos hacer spoiler. Así que es mejor que la lea otro, aparte del personaje implicado. Como yo estoy jugando solo, pues la leo yo. Aquí dice, si eres místico, veis que aquí sale esta palabra en mayúsculas y en negrita. Esto se refiere a las palabras clave que tienen ciertas habilidades. ¿Veis? Estas tres tienen. Esta es diplomático, esta es líder y esta es erudito. Si en alguna de estas pusiera místico, pues se consideraría que Tomoe es mística. En este caso, no lo es. En este grupo de héroes tenemos a Hikaru, que es místico gracias a la habilidad sanación. Bien, seguimos leyendo. No es místico, pone, si no es místico, no sabes qué utilidad puede tener y decides devolverlo al santuario. Gano 1 de karma. Bien, le ponemos 1 de karma a Tomoe. El karma sirve para cuando interactuamos con un santuario, que es una localización en esta fase, ganamos sincronía con el kami. Es una de las acciones disponibles durante el turno. Una vez hecho el movimiento y resuelto el evento, ya podemos realizar las acciones. En este caso vamos a interactuar con el token de misión 4. Nos gastamos pues un punto de acción y esto nos permite coger la carta de misión 4 y leerla. Veamos a ver qué pone. El daimyo del clan Sakura. Dirígete a Kioto para buscar el apoyo del clan Sakura, que es lo que acabamos de hacer. Reúnete con el daimyo del clan Sakura. Si eres Tomoe, ya nos pone aquí que leamos un párrafo especial para Tomoe, el 5. Hay que leer el 5, en cualquier otro caso leeremos el 8. Y en la 5 dice, tras una breve espera, finalmente el daimyo del clan Sakura te recibe. Te alegra saber que envejece bien, a pesar de la carga que lleva sobre sus espaldas. Tuvo que sustituir a tu padre al frente del clan cuando éste falleció en la guerra contra el shogun. El anciano comienza a hablar. Disculpa la espera, querida niña, dice mientras te da un cálido abrazo. Me informaron que vendrías, pero dime, ¿qué te trae aquí? Le pones al corriente de la información que había recabado de la invasión a Japón por parte de los ejércitos del shogun. Sí, estamos al tanto de estos movimientos. Ya nos hemos puesto en marcha. Estoy intentando retomar la alianza de los 4 clanes. Cuento con el apoyo incondicional del clan del dragón y ahora estaba reunido con el daimyo del clan de la montaña para firmar un acuerdo con ellos. Sin embargo, el daimyo del clan de la luciérnaga no ha querido asistir a dicha reunión. Se sienta delante de su escritorio y comienza a redactar una larga carta.
Unos minutos después, el daimyo del clan Sakura enrolla el papel y lo sella con cera y su anillo del clan. El viejo añade: igual a ti te escucha, siempre tuvo muy buena relación con tu padre, te dice mientras te entrega la misiva. Dirígete a Ise y hazle llegar estas condiciones al daimyo. Si no las acepta, él y todos los miembros de su clan pasarán a ser tratados como aliados del shogun. Y luego en las consecuencias, una vez ya acabado el texto, pone: roba y activa la carta de misión 8 y coloca una ficha de tu clan en Ise. Luego marca en las marcas de la historia clan Sakura. La carta 8 es esta y nos dice: la misiva. Reúnete con el daimyo del clan Luciérnaga en el castillo de Ise. Por lo tanto, ya está activa. La pondremos con las demás aquí. Y ahora ponemos un token del clan del personaje que activó la misión en Ise. Esto se utiliza, que son estos tokens, cada uno tiene unos de su clan, para marcar las localizaciones donde tenemos una misión activa y para señalar qué héroe tiene esa misión activa. Solo ese héroe, solo el héroe que tenga la misión activa, para ello podemos ponerle la carta de misión en su zona, solo este héroe podrá hacer esta misión en esta localización, a no ser que comparta información con otro héroe. Y esa es otra de las acciones, que en este caso es gratuita, que se puede hacer en el juego: compartir. Compartir tanto dinero como cabezas, como objetos. Lo que no se puede compartir es el karma. Como digo, se puede compartir dinero, cabezas u objetos, y también se puede compartir información. Por ejemplo, si otro héroe viniese con Tomoe aquí, al estar juntos en la misma localización, podrían compartir la información, podrían compartir la misión de ir a Ise. Y pondríamos un token del clan correspondiente aquí para indicar que este héroe también puede hacer esta misión. Bien, ya hemos interactuado con la misión, nos queda un punto de acción que podríamos usar para, por ejemplo, interactuar con la ciudad. Las ciudades tienen unos iconos que representan los servicios que hay disponibles en cada una. Los iconos pueden ser el yunque, que es el herrero. En el herrero podremos reparar armaduras y comprar cartas de arma y armadura. Y ahora voy a aprovechar para explicar las cartas de arma y armadura, que no las he enseñado al inicio del montaje de cada personaje. Cada personaje llevará un pack de armas y armaduras que tiene en este dorso. Aquí tenemos el golpe fuerte, que nos sirve para las pruebas de emboscada. Luego el golpe flojo. Aquí tenemos el alcance del arma, ¿vale? Y aquí abajo lo importante es que veis que sale el Ronin y un número. Este número es el nivel requerido del personaje para poder usar o poder comprar esta arma o armadura. Cuando lleguemos a un nivel de personaje o subamos de nivel, cogeremos el pack de armas y armaduras de ese nivel y ya estarán a nuestra disposición. Podremos conseguirlas si en la fase de aventura vamos a una ciudad con herrero y pagamos el coste de monedas de ese equipo. Estas armas no las encontraremos en el mazo de mercado, solo las podremos comprar en el herrero y las conseguiremos también al subir de nivel. Las podremos tener disponibles para comprar. Hay un pack para cada héroe. Estas son las del Ronin, estas las del monje, el samurái. Estas son las que nos vienen en el proto. Son de nivel 3, ya que es una misión para personajes de nivel 3. Y las del ninja aquí. El siguiente icono es la posada, donde podremos recuperar vida. El siguiente es el mercado, donde podremos comprar cartas del mazo de mercado. También podremos vender objetos a la mitad de su coste y vender cabezas de los monstruos que hayamos matado por 10 monedas. Y este icono, el del ancla, representa el puerto. Aquí podremos viajar de un lado a otro, de una localización con puerto a otra con puerto por 10 monedas, gastando 3 puntos de movimiento. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es, como estamos bien de vida y no tenemos suficiente dinero para comprar armas ni armaduras, ni tenemos que reparar la armadura, vamos a ir a comprar al mercado. Gastamos el punto de acción que nos quedaba y lo que se hace es robar 3 cartas, las 3 primeras cartas del mazo de mercado. Y podremos comprar las que queramos siempre que tengamos dinero. En este caso empezamos con 25 monedas. Podríamos comprar menos esta vale 40 monedas, el coste viene aquí, abajo a la derecha. Podríamos comprar esta, que nos deja mover 2 espacios de una vez. Y esta nos deja recuperar 4 puntos de vida. Vamos a comprar esta por 10 monedas.
La ponemos en el espacio de la mochila aquí abajo y le quitamos 10 monedas. Vamos a comprar esta también, que por 5 monedas tenemos un objeto que nos deja mover 2 espacios adicionales. Estas cartas se pueden usar tanto en la fase de aventura como en las de exploración. Y ya estaría. Voy a aprovechar ahora para explicar las cartas de objeto. Como he dicho antes, solo se pueden llevar 5 objetos y un arma no equipada. Y los objetos tienen la siguiente configuración. Aquí tenemos el grado de conocimiento que tiene que tener el héroe para poder equiparlo. En este caso 1. Luego tenemos la ilustración, muy bonita, como todos sabéis, es una pasada las ilustraciones del juego. Y luego abajo tenemos lo que hace el objeto, el valor de compra, luego el de venta sería la mitad redondeando hacia abajo. Y abajo tenemos una franja importante que es de un color y pone o consumible, o permanente o especial. ¿Qué quiere decir? Las de color verde consumibles son de un uso, en cuanto se usan se descartan y van a la parte inferior del mazo de mercado. Luego tenemos las de tipo permanente, que son estas dos. Por ejemplo, esta daría un punto de armadura permanente y este +1 en las tiradas de conocimiento. ¿Qué quiere decir permanente? Son de color rojo, que no se descartan cuando se usan, sino que se mantienen aquí y sirven para todo hasta que las descartemos o las vendamos o lo que sea. Pero hay un límite, solo se pueden tener 3 de estas cartas aquí abajo, es decir, de las 4, solo 3 pueden ser permanentes, es el límite que tienen. Y luego hay un tercer tipo, que son las especiales, que en el prototipo no hay. Y lo bueno que tienen estas especiales es que no cuentan para el límite de objetos en la mochila. Bien, recogemos las cartas, las que no se han usado las ponemos abajo en el mazo. Y vamos con el siguiente turno. Por ejemplo, podemos ir a la misión número 5. La misión 5 nos sale Cucuta el Herrero. Recibes una ubicación de la Fortaleza de la Resistencia. Visítala para ayudar a su herrero. Bien, podemos ir con, por ejemplo, Hikaru, el monje. Y en este caso también hay que activar el evento de calles peligrosas, porque comenzamos con Hikaru en Chuluga. Vamos a ver que tiene conocimiento 1 más 4. 1 más 4, 5. Lo pasamos de sobra. Y lo que vamos a hacer es la acción de viajar en grupo. ¿Cómo se hace viajar en grupo? Para viajar en grupo pueden viajar los héroes juntos, pero siempre es el turno del héroe actual. Es decir, en este caso es el monje y puede viajar, por ejemplo, con Akira, el Ronin, ¿vale? Los dos tienen que gastarse un punto de acción. En este caso, aunque Akira no sea el turno de Akira, tiene que gastarse un punto de acción. Y evidentemente Hikaru también, porque es su turno y va a moverse. Con este punto de acción gastado por ambos se pueden mover 3 espacios. En este caso no sumamos el plus de iniciativa cuando se mueve en grupo, pero el beneficio es 1, 2, que no se sacará carta de evento. Por lo tanto, podemos ir directamente a la fase de acciones. Recordemos que sigue es el turno de Hikaru, ¿vale? Akira ha gastado un punto de acción, pero no es su turno, simplemente lo ha hecho para moverse con Hikaru. Bien, ahora Hikaru gastará otro punto de acción en interactuar con la misión 5. Para ello vamos a la carta y leemos lo que pone. Cucuta el Herrero. Recibes la ubicación de la Fortaleza de la Resistencia. Visítala para ayudar a su herrero. Consigue la reliquia antes que los hombres del Shogun. Y aquí nos dice que leamos el párrafo 15. Y el párrafo 15 dice: antes de que caiga el sol, llegas al campamento secreto que la Resistencia ha levantado al norte, fuera de las garras del Shogun. Una mujer te espera al otro lado del gran portón, que se cierra a tu espalda cuando lo traspasas. La mujer te pide que la sigas y pronto accedes a la gran edificación que se alza tras la muralla. En una sala con poca iluminación te aguardan 2 hombres más. Parece que ya estamos todos, exclama un hombre barbudo con voz profunda. Permitidme que nos presentemos. La mujer a tu espalda es Chiyoko, la encargada de que no nos falte de nada. Su red de contactos por todo Japón da miedo. Y yo soy Cucuta, el famoso herrero. Tras acabar las presentaciones, el hombre continúa. Creemos que el Shogun anda detrás de lo que ahora creíamos que era un simple rumor, el poderoso Omamori de Ebisu. Siempre se pensó que era una leyenda, sin embargo resulta que existe, y que además estaba escondido cerca de aquí. Lo hemos tenido al lado siempre. El poder de esa reliquia puede decantar la balanza a nuestro favor. Dime dónde está y iré a recuperarlo. Ese es el problema. El Shogun también parece que anda detrás del Omamori, por lo que debes volar.
Te he marcado en este mapa las 4 localizaciones donde puede encontrarse. Debes darte prisa y anticiparte a los hombres del shogun. No dejes que se hagan con él. Vale, ahora en la preparación nos dice que coloquemos una ficha de clan en el santuario de Izanami, Gifu, Hikone y Takashima. Pues las fichas del clan de Hikaru las tenemos que poner en Gifu, Izanami, Hikone y Takashima. Bien, pues ahora debemos viajar a estas localizaciones intentando saber dónde está la reliquia. Como ya nos hemos movido, no podemos realizar otra vez la acción de movimiento. Hemos movido y hemos interactuado. Por lo tanto, ahora solo nos queda gastar puntos de acción, solo nos queda uno en este lugar de aquí. Aquí no es una ciudad, por lo tanto no podemos usar los servicios normales de una ciudad. Veis que el dibujo no tiene la banderola típica de tener acciones de ciudad, ¿vale? Tampoco es un santuario, por lo que no nos podríamos gastar el karma, aunque solo tenemos uno. Y en estos sitios, ¿qué podemos hacer con nuestra última acción? Podemos acampar. Podemos gastar un punto de acción para recuperar un punto de vida, pero en este caso estamos a tope. O sea que en principio ya se nos ha acabado el turno, pero podemos hacer una acción gratuita, que es compartir información. Vamos a compartir la información de la misión con Akira. Por lo tanto, Akira ya sabe que hay que buscar la reliquia y que tenemos que buscar uno de estos 4 lugares donde está. Por lo tanto, ponemos un token del clan de Akira en el tablero, en las 4 localizaciones. Bien, vamos a hacer el turno ahora de Akira para que siga la investigación. Ahora no le afectará, por cierto, esto, porque no comienza su turno en una ciudad. Se va a salvar. Bien, ahora a Akira le quedan 2 puntos de acción, recordad, porque ya habíamos gastado uno para movernos con Hikaru. Vamos a hacer una acción y con Akira nos podemos mover 3 movimientos, más 1 por la destreza, más 1 por la capa de plumas de Tengu, que nos da más 1 al movimiento y es permanente. Por lo tanto se puede mover 5 espacios. Vamos a mover 1, 2, 3, 4. Le sobrará un movimiento, pero no se guarda. Como ha viajado por caminos peligrosos, debemos robar la carta de eventos de color rojo. Veamos qué nos dice en la carta. En este caso es una posada. Tu momento de descanso en el viaje se ve alterado por una pelea frente a ti. Decides intervenir. Vale, y este símbolo es el de pelea o emboscada en eventos de viaje. Debemos realizar una tirada de ataque con dificultad 4 o más, una tirada de emboscadas. Las tiradas de emboscadas son unas tiradas especiales de ataque que se hacen en la fase de aventura y es una prueba que se realiza con los dados del ataque fuerte del arma, que es este de aquí. Todas las armas tienen un ataque débil o normal y un ataque fuerte. En la fase de aventura, este ataque fuerte, los dados de este ataque fuerte sirven para realizar las pruebas de emboscada. Por lo tanto, aquí tiraremos 2 dados verdes y 1 rojo. No se tirará el dado de focus, que eso ya lo veremos en la fase de exploración, que es el dado que nos deja tirar este ataque fuerte. Aquí no se tirará. Por lo tanto, con estos dados deberemos sacar un resultado de 4 o más. Ahora voy a explicaros cómo se leen los dados, es muy sencillo, simplemente hay que leer las líneas, ¿veis? Este es un 1, un resultado de 1, esto es un resultado de 2, un resultado de 3 y este es un resultado de 4, que es como se indica el 4 en caligrafía japonesa. Sobre los colores no os preocupéis porque en la fase de aventura no se tienen en cuenta si es un símbolo negro o es un símbolo blanco. Y este es el dado de 6 normal personalizado. A este ataque fuerte le sumaremos siempre el poder. En este caso el poder de Akira es 1, por lo que habría que sacar 3 o más en la tirada. Vamos a ver. Buah, mala tirada. En este dado hemos sacado 0, nada. En este un 1 y en este 2. Por lo tanto, más 1 de poder, 3. No hemos superado la tirada. No tenemos ninguna cosa que nos salve, por lo tanto, leemos la consecuencia negativa. Los efectos del saque te hacen perder la pelea. Pierdes 2 de vida. Pues 1 y 2. Pues bien, una vez hecho el evento, vamos a interactuar con la localización, con el turno punto de acción. Y vamos a la carta de misión. Nos decía que si interactuamos con Takashima, leamos el párrafo 19. En el párrafo 19 dice:
Si es la tercera zona que visitas, lee 20. No es la tercera zona, es la primera. Por lo tanto, continuamos leyendo. En las afueras de Takashima se hace una estatua en honor a Ebisu, Kami de la suerte. Sería el sitio perfecto para encontrar el Omamori. Sin embargo, tras largo rato de búsqueda no aparece nada. Decides dirigirte hacia la siguiente opción para ver si allí tienes más suerte. Pues aquí no hay nada. Tendremos que seguir investigando, pero no nos quedan puntos de acción. Por lo tanto, se acaba el turno de Akira. Vamos a hacer el turno de Hattori. Ahora vamos a viajar a las 7 y debemos pasar también el evento de calles peligrosas con Hattori. En este caso no tiene conocimiento, no tiene ningún nivel en conocimiento. Bien, 5 lo pasamos de sobra. Hattori tiene un punto en destreza, por lo que se mueve 4 puntos de movimiento con una acción. 1, 2, 3, 4. No llega por poco. Pero lo que podemos hacer es esforzarnos a la hora de mover. Con cada punto de acción extra que nos gastemos, podemos mover una localización adicional. Así que vamos a gastarnos otro punto de acción. Por lo tanto, nos hemos gastado 2 puntos de acción para que nos dé 5 de movimiento. 3 de base, más 1 por la destreza, más 1 por habernos esforzado. Y llegamos aquí. Con nuestro último punto de acción vamos a activar la misión número 7. Que es esta, un nuevo comienzo. La heredera del clan Sakura está en peligro y debes llevarla a un refugio secreto. Bien, aquí nos dice que escoltemos a Kiko hasta Iga. La ficha de misión representa a Kiko. Solo podrás viajar por caminos seguros. Y si compartes localización con una sombra, debes combatir inmediatamente contra ella, sin coste de puntos de acción. Añade sombras en Gojo y Kobe, cuyo objetivo es a Kiko. Gojo y Kobe. Pues ponemos 2 sombras en Gojo y Kobe. En el setup nos dice que estas sombras se moverán 3 espacios al inicio de cada ronda hacia su objetivo, que en este caso es a Kiko, que la lleva a Hattori. Ya hemos gastado todos los puntos de acción con Hattori y ya hemos usado los 4 héroes. Ya se han repartido por el mapa realizando sus misiones. Bien, pues ya se acabó la ronda de héroes. Reiniciamos el turno. Por lo tanto, movemos el track de tiempo, un espacio, y el track de Shogun 2. De momento no se ha llevado ninguno de estos 2 puntos. Y sacamos otra carta de influencia del Shogun. Vamos a ponerlas aquí. En esta nueva carta dice: la sombra acecha. Parece que los seguidores del Shogun están en todas partes. No hay forma de quitárselos de encima. Y aún estamos en el tramo amarillo, en el verde, perdón, por lo que todos los caminos se consideran peligrosos. Ahora sí que viene la fase de activar las unidades del Shogun, que en este caso son las sombras. Se mueven 3, por lo tanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Están acechando. Y ya nos toca otra vez a los héroes. Todos los héroes recuperan los 3 puntos de acción. Y hay que intentar escapar como sea de esas sombras. Lo que podemos es ayudarnos con Akira y Tomoe para que se encarguen de las 2 sombras. Aunque Tomoe ya tiene un objetivo. Vamos a empezar el turno con Akira, que va a ir a Dosojin para intentar encargarse de esa sombra. Akira, recordad que con un punto de acción mueve 5 gracias a las plumas de Tengu. 1, 2, 3, 4. Llega a donde está la sombra. Y como todos los caminos se consideran peligrosos gracias al Shogun, pues sacaremos carta de evento roja. Bien, aquí dice desbocado. Tu caballo se desboca a toda velocidad. Si eres superviviente, consigues agarrarte al caballo sin efecto. En este caso, Akira sí es superviviente gracias al sexto sentido. Así que hemos conseguido controlar al caballo sin ningún efecto. Bien, ahora hay que resolver el enfrentamiento con una unidad del Shogun. Y aquí pone que ese enfrentamiento es un ataque tipo emboscada, como veis aquí, dificultad 5. Los ataques a la unidad del Shogun también se hacen, como hemos visto antes, como las emboscadas, y se tirará el
Ataque fuerte del arma. Como hemos visto antes, Akira tira con su katana 2 dados verdes y 1 rojo. Debemos pues superar dificultad 5, más recordad que añadimos a la tirada 1 de poder. Bien, aquí tenemos 2 y 2, 4, este es 0, 2 y 2, 4, más 1, 5. Por lo tanto nos encargamos de esta unidad, la eliminamos del tablero. Nos queda un punto de acción porque hemos gastado uno para mover, otro para atacar a la unidad. Y estamos en un santuario. Aquí podríamos gastar karma para aumentar la sincronía con el kami, pero no tenemos suficiente. Lo que vamos a hacer es acampar. Por un punto de acción nos curamos un punto de vida. Y acabado el turno de Akira. Vamos al siguiente. Vamos a ver si Hikaru encuentra la reliquia. Vamos a viajar, por ejemplo, con un punto a Izanami. Vamos a quitar esto. En este caso, Hikaru no roba carta de evento porque solo nos hemos movido una localización. Se considera un viaje corto y en los viajes cortos no hay eventos. Y vamos a ver qué pone en la carta de misión. En la carta de misión en Izanami hay que leer el 16. Dice, si es la tercera zona que visitas, lee 20. Por lo tanto, seguimos leyendo. El santuario de Izanami se alza ante ti, majestuoso. Con premura comienzas a registrar a conciencia todas las fuentes, sabiendo que el tiempo apremia. Tras largo rato buscando no encuentras nada que se pueda parecer ni a un amuleto ni a una reliquia. Decides dirigirte hacia la siguiente opción para ver si allí tienes más suerte. Bien, pues no hemos encontrado nada. Nos quedan 2 acciones. No nos queda una porque hemos viajado e interactuado. Nos queda una acción. Estamos bien de vida. Pues nada, no hacemos nada. No es una ciudad, no podemos interactuar, por lo tanto ya está. Esto lo vamos a quitar de aquí. El Kami de Hikaru en el primer nivel, que es el nivel normalmente de la fase de aventura, que usáis en la fase de aventura, le permite recuperar 3 de vida si interactuamos con santuarios, pero estamos ya bien de vida, por lo tanto no nos ha hecho falta. Bien, vamos con el turno de, por ejemplo, Tomoe, que tiene que entregar la misiva en Ise, y con un punto de acción nos podemos mover 4, ya que tiene una destreza, y vamos a usar este objeto de aquí, que compramos la anterior vez en el mercado, que nos permite, que es el conjuro saltamontes, que nos permite mover 2 espacios extra, y una vez usada la devolvemos a la parte inferior del mazo de mercado, así que nos podemos mover hasta 6. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con un punto de acción extra llegamos a Ise. Por lo tanto hemos gastado 2 puntos de acción. Y ahora sí, resolvemos carta de evento roja. En este caso es la jauría. A no mucha distancia ves como una jauría de lobos está hostigando a un hombre que intenta defender su rebaño. Tenemos que decidir, no nos han visto, lo dejamos el lugar sin mirar atrás, o intentar salvar al hombre. Vamos a intentar salvarlo. Bien, aquí nos sale este icono que es el de emboscada. Aquí tiraremos lo mismo que cuando atacamos a la unidad del Shogun, es decir, una prueba de emboscada con los dados correspondientes al ataque fuerte del arma. Para resolverlo debemos mirar el ataque fuerte de nuestra arma. Este es el ataque normal y este es el ataque fuerte, y tiraremos los dados del ataque fuerte y miraremos los éxitos, en este caso verde, el morado y rojo. Y con estos dados debemos sacar 6 o más, sumando evidentemente el poder. Vamos a ver lo que sacamos. Hemos sacado 4, 5, 6, 7, más 1, 8. Hemos superado el evento. Por lo tanto, miramos la parte de éxito, que es el pulgar arriba. El granjero te está muy agradecido, ganamos 1 de karma y 7 monedas. Bien, Tomoe ya tiene 3 de karma. Estos tienen por el otro lado del 3, le quitamos, y 7 monedas. Una vez resuelto el evento, ya podemos hacer la acción, con el punto de acción que nos queda, la acción de interacción con este lugar de aquí. Realmente aquí podríamos haber puesto el token de misión 8, que era la que nos enviaba de la otra misión, que es esta carta de aquí. O sea, activaríamos esta carta de aquí, que es reunirse con el daimio del clan de la Luciérnaga en el castillo de Ise. Vale, y hay que interactuar con Ise, lo que hemos hecho ahora, y hay que leer el párrafo 9. En el párrafo 9 nos dice, si somos Tomoe, lee 10.
Después nos dice si somos Akira, lee 11, y si somos Hikaru Hattori, lee 12. Es decir, hay diferencia entre Tomoe, Akira o los otros dos. Como somos Tomoe, vamos al 10, párrafo 10. Al pertenecer al clan Sakura, no esperabas que te fueran a recibir con una fiesta, pero el ambiente es tan frío que, por un momento, piensas que vas a ser ejecutado en el gran salón. El daimyo lleva un rato leyendo la carta que le has entregado, y su rostro cada vez se va oscureciendo más y más. Empiezas a pensar que ha sido un terrible error entregarle la misiva con las palabras del líder de tu clan. Al terminar la lectura, arroja el papel al fuego. Instintivamente tu mano va hacia la empuñadura de tu arma. Aceptamos. Automáticamente todo tu cuerpo se relaja. Tu líder tiene razón. Ya es hora de enterrar nuestros respectivos orgullos y mirar por el bien de Japón. Estábamos al tanto de esta movilización de tropas del Shogun y hace días que ya hemos mandado preparar a mis hombres. Los pondré a las órdenes del clan Sakura. Espero que esta alianza sirva para limar asperezas entre nosotros. La consecuencia de esto es hay que bajar 1 la influencia del Shogun y marcar clan de Luciérnaga. Eso se marca en los estados que vienen en el libro de historias. Por lo tanto, bajamos aquí 1 la influencia, ya nos vamos a 3 y marcamos en la respectiva hoja de logros, de marcas. Y vamos a retirar estos marcadores. El único héroe que tenemos ahora con puntos de acción restantes es Hattori, que había cogido la misión de escoltar a Akiko hasta Iga. Es decir, tenemos que llevarlo desde ahí hasta aquí. Uy, me he olvidado de poner aquí la localización, destino de su misión, y vamos a quitar esto para no confundirnos. Esto ponía la carta de misión que representaba nuestra escolta, lo ponemos en su ficha. Bien, pues vamos a movernos, y ponía que solo podemos ir por caminos seguros, es decir, hacer esta ruta de aquí. Vamos a gastar un punto de acción para movernos. Tenemos destreza 1, por lo tanto movemos hasta 4, por lo tanto sería mover 1, 2, 3, 4, hasta Takashima. Como la carta de la influencia del Shogun nos dice que todos los caminos se consideran peligrosos, pues habrá que sacar evento de color rojo. Licántropo. Te adentras por un tenebroso camino. Al fondo se ve una cabaña destartalada y vieja. La luz de un fuego brilla en su interior. Al acercarte escuchas unos gritos en el interior. A través de una ventana ves como un hombre comienza a transformarse en un lobo gigante. De su espalda nacen 6 colas y de sus manos surgen 2 enormes cuchillas. Cuando acaba la transformación, su mirada se centra en ti y de repente lo pierdes de vista. Al momento, una sombra se abalanza sobre ti desde el tejado de la casa. Te perdona la vida. Ahora hay que marcar, aquí pone marcar licántropo y descartar esta carta. O sea, ya tenemos el rasgo licántropo que habría que marcar en la hoja de registro. Bien, nos quedan 2 acciones. Podemos, como estamos bien de vida, vamos a hacer compra en el mercado. Como sabéis, robamos 3 cartas, ponemos aquí 2 y 3. Vamos a ver qué tenemos. Nos han salido 2 esencias de Kodama, que nos permiten relanzar los dados que queramos, excepto el de Focus. Y vale 10 monedas, no está mal. Y después el incienso mágico, que nos permite tener 2 acciones más por 5. Más 2 acciones. Pide conocimiento 1. Pues vamos a comprar 1 de cada. Estas 2 por 15 monedas. Estamos llegando ya casi al límite de objetos, que son 5. Y nos quitamos las 15 monedas. Con los objetos que no hayamos cogido, se cogen y se barajan otra vez en el mazo de objetos. Ya nos queda un punto sobrante de acción y como estamos en la ciudad podemos hacer una acción que se puede hacer con un punto de acción en cualquier ciudad, que es trabajar. Por un punto de acción ganamos 2 monedas, que siempre son bienvenidas. Bien, ya hemos completado el turno de todos los jugadores, por lo tanto empezamos una nueva ronda. Subimos el track de ronda al 3 y se sitúa con el de Shogun, con la influencia del Shogun, y el de Shogun se mueve 2, del 3 al 5. Luego sacamos la nueva carta de influencia del Shogun. En este caso estamos en el nivel verde, pues ya hemos bajado, y es mal augurio. La influencia del Shogun provoca un extraño mal en los personajes que afecta a su suerte y a sus habilidades.
-1 a la primera tirada de los personajes. A la primera solo, ¿eh? Bien, pues el último paso de la fase del Shogun es mover a las unidades enemigas. Recordad que estas sombras se dirigían hacia Akiko, que la lleva Hattori. 3 espacios en la distancia más corta. 1, 2, 3, si van a Kioto. Todos los jugadores recuperan sus 3 puntos de acción y se preparan para una nueva ronda. Vamos a empezar la ronda con Hikaru, así consigue encontrar la reliquia. Nos gastaremos un punto de acción para mover. Este mueve 3 porque no tiene nada en destreza, pero llega fácilmente. 1, 2 y 3. Otro punto de acción para interactuar. Y bueno, antes de interactuar debemos sacar evento, evidentemente, evento rojo. Vamos a ver. Descanso. En el mercado, un hombre acusa al trilero de estar haciendo trampas. Vuelca la mesa y agarra al trilero por el cuello. No parece que haya guardias cerca para intervenir. Decide. ¿Esperas a ver qué ocurre? ¿Ayudas al trilero o te pones de parte del hombre? Vamos a mantenernos alejados. Vamos a ver, esperar qué ocurre. Finalmente aparece la guardia y detiene a ambos implicados. Sin efecto. Bien, pues mejor. Bien, una vez resuelto el evento, vamos a continuar con la interacción. Y estamos en Gifu. Aquí pone que cuando entremos en Gifu hay que leer el párrafo 17. Aquí dice, si es la tercera zona que visitas, sí, es la tercera zona que visitamos, hay que leer 20. Por lo tanto, vamos al 20, a ver qué pone. Te has demorado más de lo que deberías. Ves salir a un destacamento de cachis con un pequeño arcón entre las manos. La reliquia ha caído en manos del shogun. Consecuencia, sube 1 la influencia del shogun y hay que marcar reliquia corrompida. Bueno, pues nos sube 1 la influencia. Pasamos de 5 a 6. Y recordad que cuando pasamos de tramo se actualiza el efecto de la carta de influencia del shogun. Es decir, al siguiente héroe que le toque ya aplicará el estado amarillo. En este caso es -1 a todas las tiradas, no solo la primera. Ahora marcamos reliquia corrompida en las marcas del libro de historia. Esto tendrá sus consecuencias en el futuro de la historia. Bien, pues Hikaru va a gastar su último punto en trabajar en la ciudad y ganar 2 monedas. Ahora vamos a ver, aquí Hattori, que tiene que llegar a Iga, ¿vale? Tiene que pasar por caminos reales, es decir, tiene que ir por aquí obligatoriamente y hay una sombra. O vamos con él y nos enfrentamos a la sombra. Recordad que tenemos -1. Si fallamos automáticamente la misión es fracaso, o podemos cubrirle con Akira, que en el caso de que pierda con la sombra, simplemente pues se quita 2 de vida, no fracasa la misión. Así que vamos a hacer eso, vamos a activar a Akira con un punto de acción. Akira, recordad que mueve 2 extra por las plumas de Tengu y el extra de destreza. Es decir, llegamos. Como hemos pasado caminos que no son reales, sacamos evento. El caballo. Te detienes en una posada para descansar. Cuando sales va por tu caballo, te das cuenta de que no está. No sabes si te lo han robado o lo ataste mal. Si tienes conocimiento 1 o más, sí, tenemos 1 de conocimiento, lo encuentras pastando cerca de la posada. Y no tiene efecto. Perfecto, nos hemos librado. Y ahora nos gastamos un punto de acción para atacar a las unidades del shogun. Por lo que Akira tirará 2 dados verdes y 1 rojo para ver si saca la dificultad, que era 5 o más. Venga, vamos a ver lo que sacamos. Recuerda que tenemos un -1 por la influencia del shogun. Venga, vamos a ver, hay que sacar 5, bueno, 6 en este caso, nada. 3, era difícil. Bien, pues al haber interactuado una persona que no es la que lleva la misión, sino un extra, no perdemos la misión, pero Akira va a perder 2 de vida, directamente sin armadura, es decir, sin contar la armadura, directo. Podríamos, esto gasta una acción, interactuar para hacer la lucha, podríamos probar otra vez. Venga, vamos a probarlo, vamos a gastar la última acción para liberarnos de la sombra. Venga, a ver un poco de suerte si tenemos. Hombre, mira, 6 -1 a las tiradas, 5, por lo que nos hemos hecho cargo de la sombra. Hemos cubierto a Hattori de su ida. Y con esto acaba el turno de Akira. Bien, nos queda Tomoe y Hattori. Vamos a mover a Hattori con un punto de acción. Ahora que tenemos vía libre.
Mueve 4. 1, 2, 3, 4. Y si nos gastamos los 2 puntos extra, 5 y 6. Y hemos llegado a Iga, pero no podemos interactuar porque ya no tenemos puntos de acción. En este caso, como hemos ido por caminos reales, porque nos obligaban, cogemos cartas de evento verde. Y en este caso es el templo. Unos monjes están construyendo un pequeño templo en honor a Dosajin. No tienes mucho tiempo, pero quizá puedas echarle una mano. Hay que decidir, ¿nos paramos a ayudarles? Te disculpas si seguimos nuestro camino o les haces una donación para su causa, pero sigues tu camino. ¿Cómo vamos de dinero? No vamos muy bien de dinero. Venga, vamos a pararnos a ayudarles. Gira esta carta y sigue leyendo. Es la A, ¿vale? Cae la noche y unos monjes te ofrecen, para refugiarte, el techo del templo que están construyendo. Tras unas horas de sueño profundo, un alarido te despierta. Un río se aproxima hacia vosotros. Mierda. Si eres místico, en este caso... Hattori no es místico, pero sí que tiene espiritualidad uno más, que es la otra condición. Por lo que aquí hay que leer el éxito, pulgar arriba. Los monjes te entregan una estatuilla para que la lleves al templo de Dosojin. Coloca tu ficha de clan en él. Quédate esta carta como recordatorio. Tienes esta fase para llevar la estatua a su destino. Cuando llegues, hay que leer 51. Solo podrá completar esta misión el portador de esta carta. Entonces ponemos el token del clan de Hattori en Dosojin y seguimos. No nos va a dar tiempo a hacer esta misión. Bueno, estamos aquí, nos hemos quedado en Iga y acabamos el turno. Solo queda Tomoe. Tomoe ya ha completado su misión, es la primera misión que completamos en el grupo. Y aquí tiene otra misión cerca y aquí otra. La 1, que era la que venía ya de base, que era meter karma en el santuario. Y Tomoe tiene 3 de karma. Aquí hay que meter 8 de karma. Sí que lo veo difícil porque no vamos muy bien de karma entre todos. Vamos a hacer la misión 6. Vamos a viajar hasta aquí. Por un punto de acción. Llegamos. Y recordad que no cogemos carta de evento ya que es un viaje corto. Nos quedan 2 puntos. Con uno de ellos vamos a interactuar con el 6. Y el 6 era esta misión. Un terrible monstruo está asediando las costas del este. Vale, hay que leer el 21. Párrafo 21. Al llegar al santuario de Amatsumi Kaboshi, te recibe un extraño monje que se dirige a ti de esta forma. Estaba escrito que vendrías, dice mientras te indica que le sigas. Acompañas al monje por los pasillos del templo hasta que llegáis a una sala con varios cuadros. Bakekurilla, empieza a decir, señalando un cuadro donde aparece un animal marino devorando una gran embarcación. Es una ballena fantasmal que está asolando nuestras costas. Este templo fue construido hace siglos por un valeroso monje guerrero que dedicó su vida a luchar contra tan terrible yokai, hasta que por fin pudo darle muerte. En la siguiente imagen se ve como un guerrero lucha con su lanza contra la ballena fantasmal en mitad del inmenso océano. El guerrero, añade el monje, la derrotó gracias a la lanza espiritual que clavó en su cráneo. No sé qué magia oscura la ha traído de vuelta al mundo de los vivos, pero ya ha hundido varias embarcaciones. Yo te acompañaré para acabar con ella de una vez por todas. Bien, ahora dice consecuencias. Coloca una ficha de clan donde se indica en la imagen. Y vemos aquí que nos sale esta imagen. Es decir, colocamos la ficha de clan de Tomoe aquí. Puedes gastar una acción para viajar desde el templo de Amatsumi Kaboshi, sin coste en dinero, y llegar a esta ubicación. Cuando llegues a la ubicación, consulta la carta de misión. Bueno, pues entonces, como nos queda un punto de acción, en teoría no se puede mover, pero bueno, supongo que es una acción especial. Entiendo que no puedo hacerlo ahora porque no puedo mover una vez ya he resuelto las acciones y tal, no puedo mover otra vez. Lo entiendo que es como un movimiento porque pone viaja. Así que no puedo hacer mucha cosa más. Lo único podría hacer o ofrecer karma en el santuario, pero como está ya al límite de sincronía con el karma, con el kami, no ganaré nada. O descansar, pero está a tope de vida. Así que acabamos el turno aquí de Tomoe con la misión 6. Bien, ya hemos hecho todos los turnos. Empezamos nueva ronda. Actualizamos el track de ronda, movemos al 4 y el track de influencia de Shogun lo movemos 1, 2.
El track de la influencia del Shogun acaba de moverse a o acaba de pasar el disparador de la influencia del Shogun, por lo que hay que leer en el libro de historia un párrafo en concreto que nos viene en el setup de esta misión. Veamos, es el 44. Contra todo pronóstico, la resistencia sufre un duro golpe, pues en la isla de Awaji han descubierto la existencia de una imponente fortaleza erigida por el Shogun. El baluarte parece inexpugnable y, además, ejerce un férreo control de la isla, a la que ahora no puede llegar ningún barco sin autorización. Las consecuencias del disparador son que hay que colocar la miniatura del Oni sobre la isla, aquí. Luego se coloca una ficha de ciudad asediada en Awaji. Y hay que recordar que no se puede usar el puerto. Luego, si hay algún personaje en esta isla, se mueve a Osaka y pierde 3 de vida, menos mal que no teníamos a nadie. Y ahora el disparador de influencia del Shogun se coloca en el número 10 del marcador de influencia. Pues las cosas se complican. Ahora sí, la influencia del Shogun llega a 10, tendremos que leer el párrafo 45. Esperemos que no sea necesario. Bien, pues continuamos la fase del Shogun sacando la carta de influencia del Shogun. Sacamos carta y estamos en nivel amarillo. Y nos dice una mala cosecha. A lo largo y ancho de Japón los campos apenas dan frutos, afectando especialmente a las ciudades. Vale, nivel amarillo. Interactuar con ciudades no está disponible. Oh, qué mal. Vale, vamos a ver. Bueno, ahora creo que no nos sirve, no nos afectará mucho. Y como ya no hay unidades por el mapa, pasamos directamente a la fase de héroes. Nos quedan 2 turnos y tenemos que realizar solo tenemos una misión. Y 2 en marcha, está mal la cosa. Vamos a hacer el primer turno de Hattori, que lo tenemos ya ahí dispuesto para interactuar con el punto en el mapa, de Iga, que era escoltar a Kiko. Gastamos un punto de acción para interactuar con esto y la carta decía conclusión, ¿vale? Si lo hacemos con éxito, la 1. Logras llevar a Kiko sana y salva a su destino. Los miembros de la resistencia cuidarán de ella. Gana 60 monedas. Buah. 2 de karma y si hay sombras en el tablero se mantienen y siguen persiguiendo al portador de Kiko. Y pierde 1 de influencia del Shogun. Primero vamos a bajar esto 1. Luego 60 monedas y un karma más. Vale, como no podemos interactuar con las ciudades, lo que vamos a hacer es movernos hasta la siguiente misión. Podríamos ir aquí. Esta era la misión de poner karma en este santuario, pero vamos muy mal de karma. Además, Tomoe, que está aquí, tampoco va a venir aquí a poner karma. O sea, Hattori tiene 2 de karma, hay que poner 8 y los demás no van a entretenerse a ir aquí a poner karma. Así que vamos a ir a esta misión de aquí. Con un punto de acción nos movemos. Hay que pasar caminos malos. Vale. 1, 2, 3, 4. Y con el último punto de acción interactuamos con la misión, que es la 2. Esta de aquí. A toda costa. Se ha visto movimiento de tropas del Shogun en los alrededores de Nagoya. Vale. Y aquí nos dice, defiende Nagoya. Añade 6 marcadores de resistencia y 3 tengus en Nagoya. Los marcadores de resistencia, que indica como la vida del poblado. La vida de Nagoya es esto. 6 y luego 3 tengus. Están atacando la ciudad. Vale, sigue leyendo. Interactúa con las ballestas de la muralla gastando un punto de acción. Conocimiento, dificultad 4. Si tenemos líder, si tenemos la palabra clave líder, tenemos un +1. Si tenemos éxito, retiramos una miniatura, o sea, retiramos a los tengus. Si no, recibimos 6 impactos. Al inicio de la ronda retira una resistencia por cada tengu que hay en Nagoya. Es decir, que tenemos 2 rondas para matarlos. La misión acaba cuando no queden tengus o resistencia. Vale, esto es una misión global. ¿Qué quiere decir? Cuando se ponen enemigos en una zona, todo el mundo, todos los héroes conocen esa misión. Es decir, no es una misión que haya que poner el token aquí de Hattori, sino que todo el mundo puede ir a resolverlo porque se supone que tiene una gran repercusión en la zona y todos los héroes conocen que están atacando en Nagoya.
Bien, a Hattori no le quedan acciones, por lo tanto no se puede desplazar ahí a defender la zona. Vamos a hacer el turno de Hikaru, que va a dirigirse ahí y puede hacerlo 1, 2, 3, 4. Puede hacerlo así, gastándose un punto de acción. Hace 1, 2, 3, 4. Ah, pero no llega a Nagoya. Vamos a gastarnos otro más para llegar a este turno y atacarles. Vale, ahora hay que hacer el evento. Bien, santuario. La senda es más larga de lo que pensabas. Al ir a tomar un trago de tu odre, descubres que está agujereado y vacío. Si tienes espíritu 1 o más, o eres místico, lee A. Tiene espíritu 1 más y además es místico, o sea que nada, no le afecta. Dice, lee A. Los kami te guían hasta un manantial de agua al del que bebes grandes tragos. Y no tiene efecto. Perfecto. Nos hemos salvado gracias a nuestra espiritualidad. Y ahora vamos a gastar la última acción que nos quedaba para interactuar con estos, es decir, hacerles un ataque. Y era una tirada de dificultad conocimiento 4. Y no teníamos líder con este. No es líder, por lo tanto tenemos que sacar conocimiento 4. Y tiene un +1. Tenemos un +1 y hay que sacar 4. 3 más 1, 4. Por lo tanto sacamos un Tengu de aquí. Y se nos acaban acciones. Queda Akira y Tomoe. Ninguno de los dos llega ahí. Está muy lejos. Lo que va a hacer Akira es desplazarse hacia Nagoya. Con un punto de acción +2 que tiene. 1, 2, 3, 4. Y va a hacer, lo que va a hacer es moverse 2 más con los 2 puntos que tiene. 1, 2. Y sacamos evento verde, porque nos hemos tenido cuidado y hemos ido por caminos conocidos. Vamos a ver. Contaminado. El camino serpentea entre colinas bajas. Tras un recodo te parece ver un charco viscoso y oscuro en el suelo. Al acercarte, ves que se trata de un extraño líquido negruzco, repleto de gusanos, que va dejando un rastro hacia unas rocas cercanas. Decide, ¿voy a investigar o sigo mi camino? Vamos a investigar. Gira esta carta y sigue leyendo. ¡Oh! Un rastro de limo oscuro y repleto de gusanos te lleva hasta detrás de unas rocas. Allí encuentras el cuerpo putrefacto de un zorro. Apenas es reconocible, pues el viscoso líquido negro le cubre casi por completo. Horrorizado, rezas una plegaria por el animal y prendes fuego al cuerpo. Y nadie escucha tu plegaria, ganas 1 de karma. Perfecto, al final no ha sido tan malo. Vale, 1 de karma más y ya tiene 2. Vamos ahora con Tomoe, que tenía que viajar a donde está la ballena, que se ve aquí, el dibujo es precioso. Gastando un punto de acción. Pues bien, punto de acción y nos situamos aquí. Y aquí había que leer el 22. Las dotes de navegación del monje te sorprenden. A pesar de que el mar está revuelto, conduce la embarcación sin ningún problema. De repente, ante vuestros ojos, el agua comienza a elevarse. La ballena fantasmal aparece ante vosotros. Alcanzas a ver la lanza que usó el monje guerrero, clavada en el centro de su cráneo. Parece que sois su cena. El monje te da una orden para intentar esquivar el ataque. Si tienes destreza 2 o más, que no es el caso, lee 23. Si no, realiza una tirada de destreza, dificultad 5 para tensar las cuerdas de la vela y poder girar la embarcación. Tomoe tiene destreza 1, o sea que hay que sacar 4 más. Vale, un 6. Toma ya. O sea, lo hemos hecho. Con éxito lee 23. Conseguís hacer virar la embarcación justo en el momento en que la cola de la ballena golpea el agua del mar. La gran maniobra del monje te ha dado una oportunidad de ataque. Con gran agilidad saltas sobre la espalda de la ballena e intentas atacarla. Realiza una tirada de emboscada 7. Si somos impasibles o líderes, ganamos un impacto. Anda, a ver. Tomoe es líder, con esta habilidad con flecha divina. Por lo tanto, tenemos un impacto extra. Venga, vamos a por la ballena. Dificultad 7 con un +1. Y tiramos verde, lila y rojo. Recordad que tenemos que sumar también el poder, que es un +1. Es decir, en total tenemos +1 por el poder y +1 por ser líderes. O sea que tenemos que sacar 5. Perfecto, justo 5. Hacemos el ataque a la ballena. Aquí pone que hay que leer 26. Vamos a ver qué pone el 26. Inexplicablemente habéis conseguido sobrevivir al ataque de la ballena. Vuelves a saltar sobre ella y consigues extraer de su frente la lanza para volver a clavarla con todas tus fuerzas. La bestia emite un sonido gutural y se agita. Consigues saltar de nuevo a la embarcación para poner rumbo de vuelta al santuario. ¡Guau! Nos hemos pelado a la ballena.
Bien, ¿qué nos da? Consecuencias. Gana 60 monedas, no está mal. 2 de karma. Luego nos dan el objeto colgante del yokai, que está dentro del mazo de objetos, es este. ¿Y qué hace este objeto? Es permanente y nos añade un dado morado a un ataque una vez por ronda. Muy bueno. Se lo ponemos aquí. Bajamos uno a la influencia del Shogun y colocamos nuestra miniatura en el santuario de Susanoo. Oh, nos viene perfecto para atacar ahora a los Tengus. Pero no podemos hacerlo porque ya hemos hecho una acción de movimiento. Por lo tanto, a Tomoe le quedan 2 acciones. No puede hacer muchas cosas. Por lo tanto, acabamos la ronda. Bien, recapitulemos. Hemos hecho 4 misiones. La de la ballena, esta de aquí. La de escoltar a Kiko. Y la de la misiva para reunir a los clanes. Llevamos 3 misiones, porque la de la reliquia no la hemos conseguido. Necesitamos una 4ª misión para completar con éxito esta fase de aventuras, que será derrotar a esos 2 Tengus. La misión de los Tengus dice que al inicio de cada ronda debemos retirar tantos marcadores de resistencia como Tengus haya. Como nos hemos cargado uno, hay que quitar 2 marcadores de resistencia. Por lo tanto, el pueblo tiene resistencia 2. Tenemos 2 rondas más para acabar con éxito esta misión. Primero, bueno, de hecho, estamos ya en la 5. Influencia del Shogun sube más. Nos queda esta ronda y la que viene ya. Nos queda esta ronda, tenemos que hacerlo en esta ronda. Suerte que tenemos los héroes amenazando a los Tengus. Y sacamos una nueva carta. Bien, calma antes de la tempestad. Ah, nos da un respiro. El Shogun da una inesperada tregua. Bien, no pasa nada, perfecto. Recuperamos las 3 acciones y iniciamos la ronda de los personajes. Vamos a empezar la ronda con Hikaru, que ya está ahí, por lo tanto puede gastar las 3 acciones, interactuar y intentar matar, o sea, hacer la tirada de conocimiento. Primera acción, recordad, es una tirada de conocimiento 4 y si es líder tiene un +1, pero no es líder. Vamos a ver, conocimiento 4 más, o sea, tenemos un +1. Perfecto, nos saca un 4, 5 en total. Otro tengo listo. Y la segunda acción también la vamos a hacer con el Hikaru. 6. Hemos hecho. Perfecto. Hemos acabado con el otro tengo. Por lo tanto, hemos hecho la misión. No ha hecho falta que interviniese ninguno más. Bien, conclusión, éxito. Leer el 3. Tu hazaña será recordada por las gentes de Nagoya durante las generaciones venideras. Gana 30 monedas, 2 karmas y baja 1 la influencia del Shogun. 30 monedas, 2 de karma, transformamos este 1 en 3 y bajamos en 1 la influencia del Shogun. Al menos ya hemos conseguido las 4 misiones de la fase de aventura, pero aún no hemos acabado. Aún nos queda el turno de Akira, Tomoe y Hattori. Les queda solo esta ronda porque recordad que el de la fase de aventura va a acabar cuando el track de ronda llegue al disparador de ronda, que está en el 6, es decir, solo queda esta, solo queda el turno a los que no actúan aún, y lo que no vamos a poder hacer es la misión 1, que recordad que es purificación. Aquí en Amaterasu había que dejar 8 de karma, porque por lo que veo Tomo es la que tendría que llegar, que es la que más tiene, y está muy lejos. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6... No llega. Así que la damos por perdida esa misión. Y lo que vamos a hacer es aprovechar el turno que queda cada uno de los héroes. Por ejemplo, Akira va a ir a alguna ciudad a vender las 2 cabezas que tiene y a comprar algo de equipo que no tiene mucho. Por ejemplo, va a aprovechar a ir a Hikone. Y justamente aquí hay posada y mercado. Vamos primero con el evento. Huellas. Sigues unas huellas que te llevan hasta un numeroso grupo de cachis. A pesar de que cuentas con el factor sorpresa, va a ser un combate duro. ¿Te lo piensas mejor y continúas tu camino? No, decides atacarles, sí. Vamos a intentar acabar con ellos. Akira en las pruebas de emboscada tenía 2 dados verdes y 1 rojo de su katana, más 1 de poder. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, más 1, 5, pero muy difícil. No conseguimos acabar con ellos. Veamos que tiene el fracaso. Recibo 2 dados rojos de heridas, que nos hacen
Bueno, 2 heridas. Nos bajamos 2 heridas. Y estamos a salvo en Icone. Bien, como os decía, aquí tenemos posada y mercado. Nos quedan 2 acciones. Cada acción, o sea, para realizar las acciones de cada uno de los servicios, debemos gastar una acción. Es decir, gastaremos una acción para ir a la posada y otra acción para ir al mercado. Haremos primero la posada. La posada nos permite recuperar 2 de vida más el nivel que tengamos, es decir, 5. Nos quedaríamos en el tope, 15 por 10 monedas. Esto por una acción. Y luego vamos a hacer la fase de mercado. Vamos a ir al mercado por otra acción. En el mercado podemos vender las 2 cabezas que teníamos por 10 monedas cada una. Por lo tanto, ganamos 20. Es decir, nos quedaríamos con 35. Y con la misma acción que hemos hecho en el mercado vamos a intentar ganar objetos. Sacamos 3 cartas. Vamos a ver. Podemos comprar incluso los 3. Esto nos permite reparar 2 puntos de armadura. Como ya tenemos saque para curarnos, vamos a comprar la esencia de Kodama y el martillete. Bien, ya hemos finalizado el turno de Akira. Vamos, por ejemplo, con el turno de Hattori. Hattori está muy bien de vida, tiene casi el máximo de objetos, tiene mucho dinero. Así que vamos a hacer la misión esta. Vamos a probar, porque dando karma, sea el que sea, nos hacía leer algo. Vamos a ver lo que es. Entonces hace 1, 2, 3, 4, porque tiene 1 de destreza. Robamos un evento. Suku, esto no tiene buena pinta. Atravesando el bosque te arrolla un lobo blanco a toda velocidad. Desde el suelo alcanzas a distinguir un demonio alado sobre el lomo de la criatura. Pierdes 3 heridas. Vale, una vez en Amaterasu vamos a dejar los 2 de karma que tenemos. Y nos decía... Deposita 8 de karma. Vale, dice... interactúa con la cantidad de karma que quieras para hacer una ofrenda. Tras realizar cada ofrenda, lee 46. Vamos a ver lo que nos pone el 46. Es decir, no hemos hecho la misión, pero sí que hemos dejado 2 de karma. Pondremos aquí. En el 46 nos dice, si hemos depositado un karma, lee X. Si hemos depositado 2, mira, esto, 2, lee 48. Bien, dice, te cuesta respirar en el interior de la niebla, pero sabes que tienes que terminar el ritual para la ofrenda. Arrastras, consigues volver a la luz. Pierde una acción. Buah, pues entonces viajar, interactuar y perder otra. Nos hemos quedado sin acciones. Bueno, pues no ha sido beneficioso. Lo que sí que veo es que si depositas 3 o más, se lee otro párrafo, quizás sea más beneficioso. Pero no lo vamos a saber porque Tomoe no llega. Bien, solo queda el turno de Tomoe. Tomoe pues solo puede llegar a Nagoya. Así que lo que vamos a hacer es por una acción nos vamos a mover. Aquí a Nagoya, que tiene todos los servicios. Hay que sacar evento en rojo. Y dice, nidos. Según te aproximas a unas colinas, ves como un grupo numeroso de shikomes desciende en picado sobre ti. Decide, son demasiados, tienes que salir de ahí. O luchar contra ellos, dificultad 7. Ya hemos visto que 7 es muy difícil, por lo que vamos a oír. Bien, en tu ida pierdes 2 de vida y un objeto consumible. 2 de vida directos, 2 y consumible. Vamos a quitarnos el saque. Bueno, nos queda el agua sagrada para recuperar vida. Y ahora como vamos al mercado puede que nos salga otro de estos. Bien, pues eso mismo, vamos a gastar una acción más para realizar la fase de mercado. Con lo que vamos a ver qué nos sale. 1, 2 y 3. Los 3 son consumibles. Este nos da 2 acciones.
Este lo tenía Yatori también. Este nos hace mover 4. Y este es como una especie de... Sí, es un veneno que lo lanzamos si nos añade un dado y envenenado a un ataque. Tiene mucho dinero. Venga, vamos a comprar... Solo tenemos espacio para 2 objetos. Vamos a comprar este y este por 15 monedas. Y nos queda una acción que podemos descansar. Es que tampoco hará falta porque tenemos para recuperar vida. Ah, una cosa. No me he acordado. Esta Tomoe tiene sincronía con Dojin que le recibe una herida menos por eventos de viaje. Por lo tanto, no recibimos 2 heridas, sino una. Vamos a gastar la acción que nos queda en trabajar y nos dan 2 moneditas, que nunca vienen mal. Y ya tenemos el turno de Tomoe. Vale, nueva ronda. Lo primero que se hace es avanzar el track de ronda, por lo que se activa el disparador, y en las reglas de preparación nos ponía que si se activa el disparador de ronda hay que leer el 43. Y dice: el colgante que os dio Hirobo empieza a vibrar en vuestro pecho y comenzáis a escuchar su voz claramente en vuestra cabeza. Ya tenemos el paradero del hombre al que buscábamos. Lo tienen retenido en la isla de Awaji. Es hora de poner rumbo hacia allí. Y dice: si habéis terminado con éxito 4 más misiones, marca avance de la resistencia. Si no, marca avance del Shogun. Pues vamos a las marcas y marcamos avance de la resistencia. Si la misión 1 sigue en juego, que si lo está, no la hemos hecho, lee 42. Esa es la consecuencia de no haberla hecho ver. La niebla oscura que invadía el santuario de Amaterasu no ha sido controlada y ha comenzado a extenderse por el sur. La esperanza comienza a abandonar estas tierras. Hay que marcar con una consecuencia: corrupción espiritual. Pues la marcamos, y después de leer la consecuencia de la misión 1, seguimos con la del fin de juego, que pone preparación. La fase de aventura se ha completado. Realiza la preparación de la fase de exploración en la página 13. Bien, pues esto lo dejaremos para el siguiente vídeo. Voy ahora a pasar a las conclusiones de lo que me ha parecido esta toma de contacto con la fase de aventura, con esta misión tutorial. Bien, una vez vista la partida a la fase de aventura, la fase de exploración, como he dicho, la veremos en otro vídeo, os voy a dar unas pinceladas de lo que me ha parecido. Si bien es cierto que es una fase de aventura acotada para servir a modo de tutorial y no se puede ver todas las mecánicas del juego, sí que os puedo dar una impresión de lo que me ha parecido y qué cosas me han gustado. La verdad es que las sensaciones son muy buenas. Bien podría ser, esta fase de aventura podría formar parte de un juego en sí, un juego autojugable solo de fase de aventura, de ir haciendo misiones por un mapa, con tu tablero de personaje bastante completo, con un personaje con atributos, cartas y tal. Y lo bueno es que no todas las fases de aventura de la campaña van a tener estos objetivos, es decir, no va a ser todas de ir por localizaciones haciendo misiones, sino que serán muy variadas. Esto me ha gustado mucho, ya que le dará más interés al juego, que no se haga repetitivo. Otra cosa que me ha gustado es que los turnos de los personajes son muy sencillos. Es viajar por localizaciones, la localización que quieras, luego hacer el evento, dependiendo de cómo hayas viajado, y luego hacer la interacción con el lugar. El añadido que han hecho de que si te sobran puntos puedas trabajar o acampar también es un plus, que bueno, pues ganas un dinero extra o te recuperas vida si te han sobrado acciones, que normalmente sobran. Otra cosa que me ha gustado, los eventos. Un juego con eventos siempre mola mucho, y en este caso son muy narrativos, te meten mucho en el mundo y aparte son de elección múltiple, con lo que le añade variedad, y aunque se repita el evento, puedes intentar hacer otras resoluciones. Eso sí, jugando solo quizá te podrás hacer spoiler de lo que viene, ya que está en la misma cara que estás leyendo, así que si jugáis solo, pues en cuanto salga la carta, tapad la resolución y asunto arreglado. Si jugáis con más gente, pues que sea otra persona que te lea el evento, que es muy divertido porque no sabes lo que va a venir, y dependiendo de qué elección hagas puede variar mucho. Otra cosa que me ha gustado es que no hay mucha espera entre turnos. Los turnos, pues, como he dicho, son muy rápidos
Y sí, tienes que estar siempre pendiente de lo que hacen los demás porque puede ser que requiera tu ayuda, como la intervención en el vídeo que habéis visto para matar a las criaturas que están acechando a Kiko, pues puede tener interesado a todos los héroes, aunque no sea tu turno. Y además son muy rápidos, no hay mucha espera entre turnos. Otra cosa que también me ha gustado es que el héroe, la ficha de héroe y sus objetos intervienen mucho en esta fase. No es simplemente que muevas al héroe y hagas cosas, sino que tanto los atributos, durante la fase tienes pruebas de atributo, como la sincronía con el Kami intervienen, ya que tu Kami te da una habilidad para usar en esta fase de aventura, como las armas también. En esta fase utilizas para las emboscadas el ataque fuerte del arma, y los objetos todos se pueden usar durante esta fase de una forma u otra, o no, o reservarlos para la fase de exploración. Finalmente también me ha molado mucho que es muy narrativa esta fase, con las conclusiones, con los párrafos de historia, por lo menos en esta tutorial que va de hacer misiones. Cada misión te lleva un párrafo y ahí tienes que leer unas resoluciones. A lo mejor una misión se divide en dos, tienes que hacer dos partes. Es muy variado todo este tema, todo el tema de las misiones, y veremos que nos tienen preparados en las fases de aventura ya de la campaña, que como digo prometen que serán todas muy diferentes. En general diría que la narrativa es muy potente en esta fase. Ya podríamos esperar una narrativa potente en la fase de Dungeon Crawler, pues en esta fase también. Y relacionado con esto, lo de las marcas. La historia nos va diciendo que vayamos poniendo marcas, apuntando hitos en el libro de historia, y cómo esto se reflejará en el futuro. Me ha parecido un punto muy potente del juego para los que nos gustan los juegos con historia. Como puntos negativos, quizá en concreto de esta fase de aventura, son las cartas de misiones que tenías que ir haciendo. Hay algunas que eran un poco confusas, ya que en el resumen de la carta, cuando leías su contenido, te avanzaba algunas cosas de la misión que aún no habías leído, y eso me causaba un poco de confusión, ya que no sabía si lo estaba haciendo bien, si había hecho una cosa que no tenía que hacer, o tenía que haber hecho una cosa que no había hecho. Pero una vez leído el párrafo ya entendías un poco de qué iba la carta y la estructura. Yo se lo he hecho saber a ver si era una cosa mía, o que soy un poco lerdo, o era una cosa que le había pasado a más gente. Y otra cosa negativa quizá es que cuando acabas un turno y no estás ni en una ciudad ni en un santuario y estás bien de vida, pues te sobra ese puntito que, bueno, simplemente pues no lo gastas y ya está. Pero bueno, eso no es un mayor problema. Y ya está, como veis, impresiones generales muy buenas. De las calidades no voy a hablar porque es un prototipo, pero igualmente estas calidades ya las quisieran muchos juegos finales. No me he metido mucho en esto de calidades porque eso lo podréis haber visto ya en los vídeos que tengo de miniaturas y tal, que veis que el arte, la calidad de los tableros son impresionantes. Una vez los ves en vivo, la verdad es que sorprende mucho para ser un prototipo. Y venga, y os dejo aquí ya, esperando ya sacar este vídeo de la fase de exploración y que veáis el conjunto de fase de aventura y fase de exploración de este Harakiri Blaze of Honor. Y ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. ¡Hasta luego!